Dificultades de seguir a Dios. Ese es el tema que vamos a tratar. Y en este programa vamos a hablar de las principales dificultades a las que se enfrenta el creyente y cómo enfrentar las dificultades con la actitud correcta. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son las dificultades que uno enfrenta en el momento que empieza a seguir el camino de Dios. Vamos a hablar también de consejos para poder enfrentarlas con la manera correcta, con la actitud adecuada, con la actitud correcta. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. El versículo base que vamos a utilizar es Mateo capítulo 16, versículo 24, que dice de la siguiente manera. Entonces Yeshua le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Ahí vemos un paso que el Señor nos está diciendo. Si alguien quiere seguirle a Él, tiene que en primera instancia renunciar a sí mismo. Y vemos que dice aquí, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que si queremos ser seguidor de nuestro Maestro, si queremos ser seguidor de nuestro Padre, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que aceptar la cruz que se nos da y debemos luego seguirlo. Entonces, es muy importante que entendamos lo que se refiere a renunciar a sí mismo. Es importante que entendamos cuál es la cruz que se nos da y tenemos que también entender qué significa seguir al Señor, y eso lo vamos a tratar ahora en el primer punto, que son las principales dificultades a las que se enfrenta el creyente. Hay muchas otras dificultades que nos vamos a enfrentar en el camino, pero estas son solo algunas que hemos contado acá para poder nosotros tener una idea panorámica de lo que podemos llegar a padecer si estamos empezando en el camino de Dios. Así que vamos a empezar. El primer punto son nuestros propios intereses. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el creyente? Punto número 1, nuestros propios intereses. Proverbios capítulo 16, verso 3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Es allí donde la Biblia nos enseña que debemos encomendar nuestros proyectos, debemos encomendar lo que tenemos planificado delante de Dios. Y Dios va a ser el que va a obrar, Dios va a ser el que va a decidir con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Hay varias versiones de esta palabra que lo hablan de una forma distinta. La PDT dice: pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. La NBI me gusta mucho como lo dice. Vamos a ver si la consigo por acá. Por acá yo tengo la NBI. Vamos a ponerla aquí. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Todo esto es conforme al propósito que Dios tenga, conforme su voluntad. No es conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Entonces, para el creyente, el principal obstáculo en el camino de obedecer a Dios tiene que ver con los intereses que como personas podamos llegar a tener. Si deseamos casarnos, ser profesionales, emprender o alcanzar alguna meta, esto, aunque en sí mismo no es malo, si le damos una prioridad muy alta, puede ocasionar que nos sea de tropiezo para lograr el propósito que Dios ha planificado para nosotros. Es decir, querer desarrollarnos como personas, como seres humanos, como familiares, como esposos, como lo que nosotros lleguemos a ser, como la identidad que nosotros tengamos, no es algo malo. Pero si le damos la prioridad nada más a esto va a obstaculizarnos de que nosotros alcancemos el máximo potencial que Dios ha planificado para nuestra vida. Es decir, que necesitamos considerar muchas veces si nuestro proyecto a Dios le agrada o no, si está conforme a su voluntad. Si ponemos nuestro proyecto en manos de Dios, muchas veces Dios tal vez lo descarte, tal vez a Dios no le guste, o tal vez veamos la posibilidad de que Dios cambie el plan para ese mismo proyecto. Entonces, es allí donde al colocar en las manos de Dios nuestro proyecto, todas nuestras obras, todo lo que nosotros estamos planificando hacer, debemos aceptar también la voluntad que Dios tiene con respecto a esa misma planificación. Muchas veces tendremos que renunciar a lo que nosotros queremos para alcanzar lo que Dios quiere, pero siempre valdrán la pena estos pequeños sacrificios. En ocasiones oramos para que Dios nos ayude en nuestros proyectos.
en vez de orar para que Dios nos muestre cuáles son sus proyectos. La diferencia está en que si deseamos que Dios se sume a nuestros proyectos, para que en ello nos vaya bien, buscamos que Dios se sume a nuestras iniciativas, y lo que Dios quiere es que nosotros seamos capaces de sumarnos a sus propósitos. Es decir, Dios no quiere sumarse a nuestros propósitos, sino Él quiere que nosotros nos sumemos a sus proyectos. No sumes a Dios a tus proyectos, súmate tú a los proyectos de Dios. De nuevo, no sumes a Dios a tus proyectos, súmate tú a los proyectos de Dios, porque los proyectos de Dios siempre van a ser mejores, superiores, de una forma incalculable delante de los tuyos. Si nos dejamos guiar por este plan, es decir, de dejarnos llevar por nuestros propios intereses, jamás seremos capaces de negarnos a nosotros mismos. Aceptar la cruz que Dios nos da implica tomar en cuenta el destino que Dios nos ha preparado. La cruz que Dios nos entrega tiene que ver con el servicio que Dios ha preparado para nosotros, sus enseñanzas y el destino para nuestra vida. La cruz implica sacrificio, rendición y en ocasiones menosprecio, pues es lo que se sufre al momento de estar siendo crucificado. Es importante resaltar que podemos ser tentados a usar a Dios para lograr lo que queremos, en vez de ser usados por Dios para bendecir la vida de otros. Yo creo que esto es algo muy profundo. Volvamos a decirlo. Es importante resaltar que podemos ser tentados a usar a Dios para lograr lo que queremos. Y muchas veces podemos llegar a sucumbir en esto. El querer utilizar a Dios para alcanzar una cosa, para poder obtener algo que deseamos, para poder hacer algo que nosotros queremos. Es una posibilidad y es algo que siempre va a ocurrir. Que nosotros seamos tentados en esto, que haya alguna influencia espiritual que quiera llevarnos a hacerlo de esta manera. O incluso nuestro propio corazón nos puede engañar, nuestro propio pensamiento nos puede engañar, donde buscamos a Dios no porque Él es Dios, no es por agradecimiento, sino porque queremos que Él nos ayude en lo que nosotros estamos emprendiendo. Entonces Dios quiere más bien que nosotros seamos usados para bendecir la vida de otros, que Él nos pueda utilizar como un canal, como un medio de amor para bendecir la vida de otras personas. Y es allí donde nosotros debemos considerar nuestras intenciones en este aspecto. ¿Cómo sabemos que estamos fallando en esto? Lo sabemos cuando el centro del proyecto somos nosotros y no los demás. Cuando el fin del proyecto no incluye edificar la vida de otras personas. Cuando tenemos un proyecto que no es en pro de la sociedad, no es en pro de otras personas, es allí donde nosotros estamos siendo tentados en esto y no nos damos cuenta y estamos sucumbiendo. Estamos cayendo en esta tentación en el momento que nosotros queremos utilizar a Dios como una herramienta para nuestros propósitos, para nuestros objetivos, y no más bien que nosotros podamos ser una herramienta en las manos de Dios para cumplir con su voluntad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros propios intereses. A veces podemos tener un conflicto de intereses con respecto a lo que Dios desea y lo que nosotros deseamos. Y si no nos queremos sujetar a los intereses de Dios, entonces, lamentándolo mucho, no vamos a poder llegar al potencial que Dios tenía preparado para nuestra vida. Necesitamos ser diamantes en las manos del Señor. Son las 2:14 de la tarde. Vamos a escuchar el primer tema musical por acá, por la radio. En YouTube no nos vamos, en YouTube vamos a continuar allí, pero por radio vamos a escuchar el primer tema musical, que es Miel San Marcos, Redimido, y se llama Yeshua, el sonido de libertad. Y regresamos. Muy bien, mi gente, por acá nosotros proseguimos, continuamos. Cuando hablamos de nuestros proyectos, podemos hacer referencia a todo aquello que es personal, todo lo que nosotros queremos lograr, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todo lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Entonces, nuestros propios intereses pueden ser una dificultad porque bien leímos al principio del pasaje que dice:
si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo es el paso más difícil de hacer, porque en el momento que nosotros tomamos la decisión de abandonar nuestros propios sueños para tomar el sueño de Dios, entonces ya somos capaces no solo de renunciar a nosotros mismos, sino también de renunciar a tal vez lo que otras personas esperan de nosotros, lo que otras personas quieren de nosotros. Es allí donde está la importancia de esto, de que cuando Él nos llama, Él espera que soltemos la cruz que nosotros tomamos la decisión de cargar y aceptemos la que Él nos está entregando. Todos de alguna forma u otra llevamos una cruz. Una cruz tiene que ver con una carga, tiene que ver con algo que pesa, tiene que ver con algo que requiere esfuerzo, algo que requiere de nuestro tiempo, de nuestra dedicación y de nuestra energía. Entonces, cuando tomamos la decisión de soltar la cruz que nosotros llevamos por default, cuando tomamos la decisión de soltar la cruz que nosotros por defecto decidimos llevar y aceptarla de Dios, en ese momento nosotros estamos pasando este punto que es el de nuestros propios intereses. A veces nuestros propios intereses pueden estar en contra de los intereses que Dios tiene. Así que hay que tener muy en cuenta esto que te estoy diciendo en esta oportunidad. Yo sé que Dios puede hacer grandes cosas para tu vida y para mi vida, mi amada audiencia. Así que es fundamental, es muy importante que nosotros consideremos que necesitamos saber si estamos cayendo en este punto, si estamos faltando en este punto, si estamos fallando en este punto, porque nos puede llevar por un camino de desviación hacia lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que el centro de nuestros objetivos, de nuestros proyectos, sea cumplir con la voluntad de Dios, y allí evidentemente no va a haber una desviación. Si hay desviaciones, Dios en el camino nos corregirá, nos dirá, nos hablará, porque Él siempre nos enseña el camino por el cual debemos andar. Él siempre nos va a enseñar por donde nosotros debemos caminar. Continuamos con tu programa por la radio y estamos por acá hablando acerca de que debemos saber cuáles son las dificultades que un creyente tiene al momento de seguir a Dios. A veces las cosas no son como nos las pintan. A veces las cosas no son como nos han dicho que son. A veces creemos que si tomamos la decisión de seguir a Dios nos va a ir mejor en nuestra vida. Pensamos y decimos: Dios es todopoderoso y por lo tanto el seguir el camino de Él implica que voy a tener mucho dinero, voy a tener mucho reconocimiento. Al seguir el camino de Dios me va a ir mejor, tal vez en mi matrimonio me va a ir mejor profesionalmente, porque Dios colocará su mano poderosa sobre mí y Él me ungirá y me dará su gracia y me abrirá camino. Y podemos llegar a pensar así, y no es que está mal que consideremos que Dios puede hacer todas estas cosas, porque yo soy fiel partidario de que Dios lo hace. Yo lo creo rotundamente que Dios prospera. Dios prospera a aquel que tiene fe y obedece sus mandamientos. Claro que sí. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos considerar en este día. Y es que en el camino hay ciertas dificultades, hay ciertas cosas que pueden ocurrir, hay ciertas cosas que son necesarias. Lo primero que Él nos dice es que debemos renunciar a nosotros mismos. Si queremos seguir su camino, si queremos seguirle a Él, tenemos que renunciar a sí mismo, porque Él renunció a sí mismo. Él renunció a su trono, renunció a su majestad, a su poderío, a tener la imagen de Dios. Él llegó a renunciar. Entonces Él nos dice a nosotros, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo: tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que renunciar a tus deseos, tienes que renunciar a tus proyectos, tienes que renunciar a tu propia cruz y tienes que aceptar la cruz que yo te doy. Eso es lo que nosotros podemos parafrasear de lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces es allí donde está la importancia de lo que te estoy mencionando en ese preciso
momento. Ahora pasando al siguiente punto. Otra de las cosas, otra de las principales dificultades que el creyente tiene al momento de seguir a Dios es la opinión de otras personas. Como te dije, pensamos, si yo estoy haciendo las cosas bien, si busco ahora de Dios, ahora me va a ir mejor. ¿Cómo a este su servidor que le está hablando le ocurrió? Yo busqué seguir a Dios no porque me fuera mal, sino porque quería hacer las cosas mejor. Quería mejorar mi manera de vivir. Yo dije, si busco a Dios, las cosas me van a ir mejor. ¿Y qué creen? A veces las cosas no son así. A veces las personas que deberían alegrarse porque tú estás buscando de Dios, al contrario, se levantan en contra de ti. Es algo que es muy común que ocurra. Es muy común que cuando empieces a buscar de Dios, varias cosas en tu vida empiecen a sentirse desacomodadas, empiecen a sentirse de forma incómoda, empiecen a sentirse como que algo anda mal. Hay gente que dice, desde que empecé a buscar a Dios me va mal, y a mí me pasó, a mí me ocurrió. Lo que sí me di cuenta es lo que dice la palabra en este pasaje, que te dice que tienes que renunciar a ti mismo. La palabra nos dice, si alguien quiere seguir mi camino, tiene que renunciar a sí mismo. Entonces comprendemos que es una instrucción de Dios que nosotros dejemos atrás nuestra propia identidad, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos como persona para poder optar por los de Dios. ¿Y qué crees? Que los de Dios te incluyen a ti. Los anhelos, los sueños, los proyectos de Dios, las metas de Dios te incluyen a ti. Pero tú no eres el centro, sino que tú eres un instrumento para bendecir la vida de otras personas. Cuando tomamos la decisión de ser diamantes en bruto, de ser diamantes que están siendo tallados por Dios, debemos comprender que el objetivo de que nosotros seamos potenciados por Dios no es la vanagloria ni es la jactancia. No es porque nosotros seamos muy buenos y justos, no es porque nosotros seamos muy especiales, sino específicamente porque Dios quiere bendecir la vida de otras personas, porque Dios en cada palpitar de nuestro corazón quiere que nosotros demos manifestación de su poder, de su amor hacia los demás. Y la opinión de otras personas es una de las cosas que se convierte en una dificultad. Cuando tú empiezas a buscar de Dios, hay personas que van a empezar a burlarse, tal vez, van a empezar a criticar tus decisiones. Empezarán a tratar de menospreciar lo que estás haciendo. Empezarán tal vez recordándote el pasado, mencionándote todas las cosas que tú eras. Empezarán tal vez a etiquetarte con cosas que tú llegaste a hacer o decir. Y es allí donde la opinión de otras personas se convierte en un gran obstáculo. Vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que dice de la siguiente manera: porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos que la palabra de Dios nos está expresando en Gálatas capítulo 1, verso 10, que cuando nosotros empezamos a servir a Dios debemos olvidarnos de agradar a las personas, debemos olvidarnos de buscar el favor de los hombres, debemos olvidarnos de esforzarnos por agradar a los demás, sino que debemos esforzarnos por agradar a Dios. No implica esto que vamos a tener una actitud desagradable ante las personas que nosotros habitualmente vemos y convivimos con ellas. No, implica considerablemente que no vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, sencillamente porque a una persona que esté a nuestro alrededor le desagrade. Si hemos tomado la decisión de seguir el camino de obediencia a Dios, entonces debemos olvidarnos plenamente de querer agradar a las personas. Si queremos agradar a las personas, entonces debemos dedicarnos a otra cosa. Debemos olvidarnos de seguir el camino de Dios si queremos agradar a los hombres, si queremos agradar a las personas. Porque cuando empezamos a obedecer los mandamientos de Dios, hay personas que esto les va a desagradar. Esto es como cuando en un trabajo hay una persona que no comparte ciertas cosas con un grupo. Supongamos que en un trabajo todos
fuesen desordenados, excepto uno. El que es ordenado, sencillamente porque él ha decidido ser ordenado, ya va a desagradarle a otras personas, va a desagradarle. Ya no va a ser del agrado de ellos porque los hace quedar mal. A veces tu bondad puede hacer quedar mal al que no lo hace. A veces tu ejemplo puede hacer quedar mal a aquellos que tienen un mal ejemplo. Por eso es que la Escritura te dice en Juan capítulo 3 que aquellos que viven en tinieblas aborrecen la luz porque la luz expone sus malas obras. Cuando tú actúas bien, cuando tú actúas correctamente, cuando tú haces las cosas de forma adecuada, eso hace quedar mal a aquellos que no lo hacen de forma adecuada. Y es allí donde está la importancia de entender esto, que cuando tú haces las cosas bien en Dios, cuando tú estás siendo luz, cuando tú estás ordenando tu vida, cuando tú estás siendo una persona responsable que hace el bien, eso a otras personas le va a molestar de por sí, porque lo que tú estás haciendo bien a ellos los deja en mal. Lo mismo ocurre cuando tú consigues éxito, cuando tú consigues prosperar, cuando tú consigues que puedas lograr varias cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a haber personas que van a empezar a envidiarte y te van a odiar por esa misma razón. Le pasó a José. ¿Qué le ocurrió a José? ¿Qué le pasaba a José? Pues que en su familia, en su casa, el padre tenía preferencia con José, algo que no está bien, pero José era el preferido allí. Y como José era buen ejemplo, como José era el que estaba siempre allí con su padre, ellos lo envidiaban por esto. Lo envidiaban porque ellos tenían una mala conducta. Lo mismo ocurrió con Caín y con Abel. Vemos la historia de Caín y Abel. Y Caín odió a Abel porque su ofrenda era mejor que la de él. La Escritura no dice que Dios miró con malos ojos a Caín. La Escritura no te dice eso. Dice que no lo vio con tanto agrado. O sea, no te dice que Dios aborreció la ofrenda de Caín. Sencillamente le agradó más la ofrenda de Abel. ¿Y qué ocurrió? Que a causa de que la ofrenda de Abel era más agradable delante de Dios, Caín aborreció a Abel. Entonces vemos estos dos ejemplos bíblicos, donde nosotros nos damos cuenta con estos dos ejemplos bíblicos que muchas veces la gente nos va a aborrecer, pero es por lo que estamos haciendo bien. A veces la opinión de la persona no va a venir en contra de ti porque estás haciendo algo mal, sino porque estás haciendo las cosas muy bien. Cuando empezamos a seguir a Dios, muchas personas pueden manifestarnos su desacuerdo con respecto a nuestra decisión. Es aquí donde es muy importante que aprendamos a no dejarnos llevar por lo que otras personas dirán de nosotros. Buscar la aprobación de las personas es muy peligroso porque nos condiciona a hacer cosas que originariamente nosotros no haríamos. En este punto, es muy importante aprender a decir no. En la vida muchas veces nos veremos presionados por otras personas para hacer cosas que nosotros realmente no queremos hacer. Y es allí donde es vital que midamos las consecuencias que pueden haber por sucumbir delante de los deseos de los demás. El no saber decir que no puede ocasionarnos consecuencias permanentes en nuestras vidas, de las cuales no podamos librarnos ni siquiera con la intervención de parte de Dios. No es porque Dios no pueda, es que sencillamente Dios no nos va a librar de esa consecuencia, porque resulta parte de una lección que debemos aprender para nosotros poder crecer. Aprender a negarnos a nosotros mismos es una cosa, pero aprender a decir que no a otras personas es incluso más complicado. De hecho, podríamos decir que si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, nunca podremos decirles que no a otras personas. Porque una cosa depende de la otra. Por ejemplo, una persona nos pide que nosotros realicemos algo que es pecado. Si no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, difícilmente le diremos que no a la persona por el hecho de querer aparentar algo que nosotros verdaderamente no somos.
Y este es un punto muy importante, mi amada audiencia, que es aprender a decir que no. Es necesario aprender a decir que no. Cuando tú no quieres hacer algo, cuando tú no quieres ir a un lugar, cuando tú no quieres estar allí, di que no. Aprende a decir que no. Aprende a decir, no, no quiero, no puedo. Porque ahora sigo a Dios, no voy a seguir siendo el mismo, no voy a actuar de la misma manera. Ya no voy a seguir comportándome como era antes. Aprende a decir que no, aunque la gente se moleste. Aprende a decir que no, aunque te amenacen con dejarte. No te dejes manipular por el miedo a estar solo. En este mundo nosotros nacimos solos y lamentablemente muchas veces morimos solos de igual manera. Y es allí donde debes considerar este punto. El aprender a decir que no es fundamental porque tenemos que saber decirle que no a la tentación, tenemos que saber decirle que no a las personas que nos quieren llevar a abandonar a Dios. Tenemos que saber decir que no. Y muchas veces vemos que grandes consecuencias que tenemos en nuestra vida es por no saber decir que no. Cuando queremos agradar a la gente, cuando queremos que la gente se vea complacida por nosotros, que nos aprueben, le decimos que sí siempre. Y cuando decimos que sí, terminamos muchas veces pensando, diciendo y haciendo cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Esto no implica que nosotros siempre estemos diciéndole que no a las personas a cosas que son buenas. Me refiero a cosas que son malas, cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Punto número 3, las pruebas. Las pruebas forman parte de las principales dificultades a las cuales un creyente se enfrenta. Primordialmente porque por medio de ella Dios revela lo que se encuentra dentro de nuestro pensamiento. Por medio de las pruebas son reveladas las más íntimas intenciones que tenemos dentro de nuestro ser. Las pruebas nos permiten conocernos a nosotros mismos y Dios las utiliza para demostrar si nuestra fe en Él es verdadera o no. En Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3 nos habla acerca de esto. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces debemos comprender esto. Las pruebas nos permiten conocernos a nosotros mismos y Dios las utiliza para demostrar si nuestra fe en Él es verdadera o no. Las pruebas son utilizadas por Dios para desarrollar nuestra perseverancia, porque la Escritura dice que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Hay personas que dicen paciencia y la Reina Valera dice paciencia, pero la palabra que allí aparece también se puede traducir como perseverancia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia sencillamente es mantener la paz en medio de la espera. Y eso es perseverancia, es saber esperar. Tiene que ver con permanencia, tiene que ver con que uno pueda, conforme pasa el tiempo, tener una actitud adecuada mientras recibimos lo que Dios nos ha prometido. Las pruebas nos ayudan a ser humildes. Las pruebas nos demuestran la fidelidad de Dios. Pues, aunque veamos estas dificultades, Dios siempre permanecerá fiel en medio de ellas. Las pruebas nos permiten conocer si nos encontramos preparados para entrar en la nueva etapa que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Las pruebas nos demuestran si hemos aprendido lo que Dios nos ha venido enseñando durante todo el camino. Son las 2:35 de la tarde. Vamos a escuchar el segundo tema musical, que de hecho mi amada audiencia, el tema que vamos a escuchar es de mi autoría, se llama Amor Inmenso. Esta canción la estoy reestrenando, se está reestrenando en las plataformas digitales, ahora con una promoción musical en YouTube, así que por allí vamos avanzando. Esto es Amor Inmenso de mi persona, y bueno, en YouTube la canción ya tiene 11,000 visitas, hoy logra las 11,000, casi las 12,000 visitas, y vamos avanzando poco a poco. Dios les bendiga. Esto es Amor Inmenso de Davis Marchand.
Muy bien, mi gente. Cuando hablamos de las pruebas debemos entender algo. El que prueba es Dios. No nos prueba el enemigo, nos prueba es Dios. Y vamos a aclarar eso rápidamente. Continuamos en la programación. Por aquí le estaba diciendo a las personas que están en YouTube, te recuerdo que en YouTube que estamos como Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial. Por allí nos puedes encontrar. Y le estaba diciendo a la gente que está en YouTube acerca de que las pruebas suelen venir de parte de Dios. Yo suelo ver la diferencia entre una prueba o una tentación de esta manera. Dios nos prueba acerca de si vamos a hacer algo bueno. Es decir, Dios puede colocarte una persona en el camino que no tenga nada que comer y esa persona, Dios va a probarte por medio de ver si tú le vas a dar algo de dinero para que pueda comprar qué comer. Eso es una prueba. Dios te prueba con respecto a ver si vas a aplicar sus mandamientos, a ver si vas a cumplir con lo que Él nos ha ordenado hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio dice en el versículo 2 del capítulo 8, dice, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Es decir, Dios te prueba con respecto a aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Dios nos prueba a ver si vamos a honrar a nuestros padres, a nuestra madre, nos prueba a ver si le vamos a comer al desamparado, nos prueba en esa clase de cosas. La prueba tiene que ver con que Dios nos va a permitir que estemos en una situación en la cual debamos cumplir uno de sus mandamientos y va a ver nuestra reacción, si lo vamos a hacer o no. A diferencia de la tentación es una incitación hacia el mal. Por acá le quiero enviar un cordial saludo a nuestra pastora Marely Pacheco. Me dice, buenas tardes, bendiciones, hermano David, full sintonía por la radio. Bendiciones, pastora. Bendiciones para todos los que nos sintonizan. Envíame al WhatsApp, envíame por mensajería de texto para saludarte al 0412-075-0797. 0412-075-0797. Y la canción que escuchaste recientemente, Amor Inmenso, ya va cerca de las 11,000 visitas allí en YouTube. Son 11,000 visitas nada más, pero estoy muy contento que muchas personas, miles de personas puedan escuchar este tema, el cual me ha costado mucho hacerlo, incluso monetariamente, pero sé que es de bendición para muchas personas y ese es el propósito, ese es el porqué, ese es el objetivo. Así que Amor Inmenso está disponible en todas las plataformas digitales. Allí está en Spotify, en iTunes, en Tidal, en Deezer, está en YouTube Music. Por allí lo puedes conseguir en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, en todas las tiendas digitales se encuentra disponible Amor Inmenso. Y próximamente tenemos también el reestreno de Corazón Inerte, que lo vamos a reestrenar con un video lyrics. No, y cómo no, y es que hay otra sorpresa. Lo hago por ti. Esa colaboración que hice con mi hermano Juancho Castañeda, que lo pueden encontrar ahí en las redes como Castañeda Música. Le estamos haciendo el videoclip, le estamos grabando el videoclip. Ya pronto va a salir ese video. Así que pendiente mi gente por allí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Estoy como Davis Marchand Oficial. Davis Marchand Oficial. Bueno, volviendo al tema, retomando el tema. Las pruebas pueden ser a nivel de salud, económico, familiar o incluso social, pero las pruebas no tienen que ver con una incitación hacia hacer el mal. Es una demostración de si vamos a cumplir el mandamiento de Dios o no. Es una demostración de lo que hay en nuestro corazón con respecto a los mandamientos de Dios. Las pruebas siempre vienen por algún propósito. No podemos atribuir un despropósito a Dios en las pruebas que vivamos. Pero avancemos. Punto número 4, las tentaciones. Santiago capítulo 1, verso 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vemos específicamente que nos enseña la palabra de Dios que la tentación tiene que ver con ser seducido por nuestra propia pasión. La palabra pasión se asocia con sufrimiento. Esto es algo que la mayoría de las personas no saben. Cuando hablamos de pasión, pasión es algo que se asocia con sufrimiento. Tiene que ver con
un anhelo hacia algo que incluso nos lleve, no nos importa sufrir por ello. ¿Sí? Es allí donde nosotros debemos entenderlo. La Reina Valera lo expresa de otra manera. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la tentación tiene que ver con una oferta que parece muy agradable ante nuestros deseos, pero que va en contra de algún mandamiento de Dios. Hay deseos que son legítimos. El pecado como tal viene cuando satisfacemos ese deseo legítimo de una manera ilegítima. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, le dio la posibilidad de tener hambre. Si nosotros robamos para comer, estamos satisfaciendo el deseo de forma ilegítima. ¿Sí se entiende? Es allí donde debemos comprender esto acerca de la tentación. La diferencia entre la tentación es que la tentación viene como una incitación a transgredir algún mandamiento de Dios. En cambio, la prueba viene como una demostración de Dios, de lo que hay en nuestro corazón. La prueba como tal demuestra si nosotros estamos dispuestos a obedecer a los mandamientos de Dios o no. Las tentaciones pueden surgir de diversas fuentes, pero en última instancia son instigadas por el adversario, Satanás. En Mateo 4:3 leemos cómo el diablo tentó a Yeshua en el desierto. Las escrituras nos muestran una variedad de tentaciones que enfrentaron personajes bíblicos, desde la codicia de Judas, que lo vemos en Juan 12:6, hasta la lujuria de David por Betsabé, que lo vemos en 2 Samuel capítulo 11. La Biblia nos enseña que todos enfrentamos tentaciones. 1 Corintios 10:13 nos dice que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, y Dios es fiel para proveer la salida. Yeshua mismo experimentó la intensidad de la tentación en el desierto durante 40 días. Mateo 4, versículo 1 al 11, nos habla acerca de ello, mostrando que incluso el Hijo de Dios no estaba exento de enfrentar tentaciones difíciles. Las tentaciones pueden alejarnos de la presencia y la voluntad de Dios, como vemos en el caso de David y su pecado con Betsabé, que resultó en la desaprobación de Dios, que lo vemos en 2 Samuel capítulo 11, versículo 12. Pero ahora, mi amada audiencia, el punto más esperado: ¿cómo enfrentar las dificultades con la actitud correcta? Estas dificultades están presentes. Por más que oremos, no van a desaparecer. Siempre tenemos que enfrentarlas. Todos tenemos que enfrentar estas dificultades de alguna forma u otra. Pero lo importante no es entender que debemos enfrentarlas, sino enfrentarlas con la mejor actitud. ¿Cómo podemos enfrentarlas con la actitud correcta? Cuando enfrentamos dificultades en la vida, la Biblia nos ofrece valiosos consejos sobre cómo mantener una actitud correcta. Aquí hay algunos consejos bíblicos para enfrentar las dificultades con la actitud correcta. Número 1, confía en Dios en todo momento. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos enseña a confiar en el Señor de todo corazón y no a depender de nuestro propio entendimiento. Cuando enfrentamos dificultades, debemos confiar en que Dios está con nosotros y tiene un plan para nuestro bien. Ese es el punto número 1. Punto número 2, persevera en la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos anima a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, presentar nuestras peticiones a Dios. La oración nos conecta con el poder y la gracia de Dios, fortaleciéndonos en tiempos de dificultad. Entonces llevamos esos dos puntos: confiar en Dios en todo momento, perseverar en la oración. Punto número 3, mantener una perspectiva eterna. 2 Corintios 4:17 nos recuerda que nuestras dificultades momentáneas están produciendo para nosotros un eterno peso de gloria. Recordar que nuestras luchas son temporales y que tenemos una esperanza eterna en Cristo nos ayuda a enfrentar las dificultades con valentía y esperanza. Es importante esto. Dios nos enseña que nuestras dificultades son momentáneas. Nuestras dificultades van a terminar. Esto no es permanente. Esto se va a acabar. Esto va a terminar. Esto va a finalizar. Y es allí donde debemos apoyarnos completamente en Dios y no en nuestra propia inteligencia. Presentamos delante del trono de la gracia nuestras peticiones, agradeciéndole, recordándole que esto es algo temporal y que mayor es el peso de gloria que ha de venir sobre nuestra vida. Mayor es la recompensa que la dificultad. Mayor es la recompensa que la dificultad que podamos enfrentar. Así que
Cuando tenemos en mente esto, cuando nos enfocamos en esto, nuestras dificultades se van a hacer mucho más llevaderas. Punto número 4. Aprende a contentarte en todas las circunstancias. Filipenses 4:11 nos enseña que Pablo aprendió a estar contento en todas las circunstancias, tanto en la abundancia como en la escasez. Al aprender a encontrar contentamiento en Dios, podemos enfrentar las dificultades con una actitud de paz y gratitud. Así que aprendamos a contentarnos en todas las circunstancias. Aprendamos a tener paz y gratitud en medio de lo que estamos viviendo. Pero sobre todo, para poder aprender el contentamiento, tenemos que también estar dispuestos a soltar el control de lo que ocurre en la vida. No podemos ir por la vida pensando que las cosas van a ser tal cual como nosotros queremos, porque no es así. Las cosas no van a ser como nosotros queremos. Las cosas van a ser como Dios permita que ocurran, y muchas veces la vida no va a ser tal cual como nosotros queremos. Y es importante que aprendamos acerca de ello. Punto número 5. Busca el apoyo de la comunidad de creyentes. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos insta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. La comunidad de creyentes puede ser un gran apoyo y fortaleza cuando enfrentamos dificultades. Esto sí, tienes que saber en quién vas a buscar apoyo. Hay personas que pueden estar en la congregación, hay personas que pueden estar en la iglesia y no te van a apoyar, no te van a ayudar, al contrario, más bien pueden ser de tropiezo. Entonces tienes que saber en quién apoyarte, personas que sean espirituales, personas que sean ejemplo, personas que hagan el bien y no que hagan el mal, personas que hayan demostrado que verdaderamente te quieren, porque una cosa es decir que quieres a una persona, otra cosa es que realmente la quieras. El querer tiene que ver con preocuparte de sus necesidades, el considerar a la persona, el ayudar a la persona, el hacer lo que corresponde en una amistad. Puedes ayudar a mucha gente, pero no todo el mundo es tu amigo, y eso tienes que entenderlo. Punto número 6. Medita en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para su pueblo. Salmo 119, verso 11 nos dice que esconder la palabra de Dios en nuestro corazón nos ayuda a no pecar. Al meditar en las promesas de Dios encontramos consuelo, fortaleza y dirección en medio de las dificultades. Y punto número 7 y último punto. Confía en el poder de Dios para salvarte. Isaías 41:10 nos asegura que Dios está con nosotros. Nos fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá con su diestra justa. En tiempos de dificultad podemos confiar en el poder de Dios para llevarnos a través de la tormenta. Al enfrentar dificultades con la actitud correcta, confiando en Dios, perseverando en la oración, manteniendo una perspectiva eterna, encontrando contentamiento en todas las circunstancias, buscando el apoyo de la comunidad de creyentes, meditando las promesas de Dios y confiando en su poder para salvarnos, podemos superar nuestra adversidad que podamos enfrentar en el camino. Así que estos son los 7 puntos, los 7 consejos para poder nosotros enfrentar las dificultades con la actitud correcta. Confiar en Dios, perseverar en oración, mantener una perspectiva eterna, aprender el contentamiento, buscar apoyo en personas espirituales, meditar en las promesas de Dios y confiar en que Dios va a hacer algo grande, porque algo grande viene para los que aman a Dios. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que vamos a orar. Si tú hoy quieres entregarle tu vida a Dios, ora conmigo de la siguiente manera. Hazlo con entendimiento. Yo te voy a guiar, pero la oración es una manera de hablar, de comunicarnos con Dios. Así que hazlo de todo corazón, entendiendo lo que estás diciendo. Dile: Padre, en esta tarde, delante de ti me presento. Te pido perdón y hoy decido negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Límpiame de mis pecados en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén, amén. Mi amada audiencia, lamentándolo mucho, el tiempo a mí se me agotó. Son las 12:54 de la tarde. Hasta acá llega este programa. Te recuerdo que este programa se emite todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Y allí en YouTube, mi amada audiencia, suscríbete,
Comenta si fue de bendición este programa, dale like al video, dale like, activa la campanita y hasta la próxima emisión. Shalom.